en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 23 de mayo de 2023. Bueno, han pasado 24 horas, poco más de 24 horas, desde que anunció ayer el presidente del gobierno que adelantaba las elecciones generales al día 23 de julio, cuando... He dicho 23 de julio, es que quedan hoy exactamente 2 meses, me acaba de venir este pensamiento a la cabeza. Bueno, y todavía seguimos sin saber exactamente el motivo. Sí que sabemos que el Partido Socialista, el gobierno, no se esperaba el resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas, y esto ya es un primer dato. Lo digo porque hay que empezar a desmitificar esa leyenda de que en la trastienda del poder se maneja información privilegiada. Y parece que tienen datos que el resto de los mortales no tienen y que por lo tanto están mejor informados. Un cuerno, a pesar de que todos los institutos demoscópicos le habían dicho al gobierno: vas por mal camino y vas a perder un montón de poder territorial, ellos no se lo quisieron creer. No sé si engañados por tezanos, por su propia vanidad o porque se creen más listos que el resto, pero en todo caso no se lo terminaron de creer. Por eso, por la noche los resultados cayeron como un jarro de agua fría. El presidente del gobierno se reunió hasta altas horas de la madrugada con 3 o 4 personas de su círculo más íntimo y decidieron que si extrapolaban los datos que se habían producido ese día a unas elecciones generales, todavía tendrían alguna posibilidad de resucitar a Frankenstein. Y entonces dijeron, bueno, pues si esta es la única oportunidad, o la menos mala, vamos a tratar de aprovecharla. Ellos saben, salvo que sean profundamente tontos, que no creo que sea el caso, que no se puede trasladar el voto de unas municipales y unas autonómicas al voto de unas generales. Pero en todo caso también saben que todo el tiempo que demoraran la convocatoria electoral probablemente se iba a traducir en desgaste de Pedro Sánchez, porque nos lo explicaba ayer muy bien Pedro Simón, se produce después de una victoria electoral de un partido el llamado efecto luna de miel, y por lo tanto lo normal es que el Partido Popular a partir de ahora crezca en las encuestas, y hay que tratar de abortar, dicen en Moncloa, ese crecimiento de cuajo para que no nos sorprenda y se plante en la Moncloa propinándonos otra derrota terrible. Esta es la razón que, según los analistas mejor informados, inclinó la balanza de Pedro Sánchez en favor de adelantar las elecciones. Y de hecho hoy Pilar Alegría, que es la ya ministra en funciones, pero todavía portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, la única dirigente del PSOE que ha salido hoy a dar la cara, ha querido explicar en televisión española: estas elecciones, dice ella, las puede ganar el PSOE y va a tratar de ganarlas el PSOE. Nosotros nos presentamos a estas elecciones con una voluntad clara. Nosotros vamos a ganar estas elecciones y queremos ganar estas elecciones. Digamos, es el primer objetivo por parte del Partido Socialista, que a nadie le quepa ninguna duda que salimos a ganarlas, por supuesto. Bueno, una cosa es que salgan a ganarlas y otra cosa es que luego las urnas les coloquen en su sitio. Esto naturalmente no lo podemos saber con certeza hasta que se produzca ya la votación. Pero hay una segunda razón que también esgrimió ayer el presidente del gobierno cuando anunció el adelanto de la convocatoria electoral, y es que después de los resultados de las municipales y autonómicas, es verdad que en algunos lugares pues se va a tener que producir un pacto entre el Partido Popular y Vox, y en el PSOE siguen pensando que esa idea, esa fotografía de ver gobernar juntos, como pasa en Castilla y León, al Partido Popular y a Vox, puede movilizar al electorado de la izquierda. Lo dijo ayer Sánchez y hoy, con más precisión todavía, con un poquito más de detalle, lo ha aclarado la propia Pilar Alegría. Y hay que comprobar si esa ola de la ultraderecha ha llegado también a España, y desde luego lo que este partido quiere es ser ese dique de contención a esa ola ultraconservadora, pero en definitiva, como le digo, tiene que ser la ciudadanía de este país quien libremente lo decida el próximo 23 de julio. Ya, bueno, es muy posible que en el cálculo del Partido Socialista esté que los pactos del Partido Popular y Vox ya estén hechos cuando se vote, cosa que no va a ser, no tiene por qué suceder. Tiene que suceder en las ciudades. Ya saben ustedes que los ayuntamientos se constituyen todos el 7 de junio y ahí, si no hay un acuerdo entre otras fuerzas que alcance la mayoría absoluta, automáticamente se convierte en alcalde el que encabece la lista más votada. Por lo tanto, el Partido Popular y Vox se tienen que poner de acuerdo en aquellos lugares donde el PSOE ha sido la lista más votada, si quieren evitar que gobierne el PSOE, sumando ellos más que
el PSOE en solitario. ¿Y eso en qué lugares ocurre? En Valladolid, en Burgos, en Palencia, en Toledo, en Guadalajara, en Cuenca, en Jaén, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, el 7 de junio ya tiene que haber una primera pista. El Partido Popular y Vox se habrán puesto de acuerdo o no en esos ayuntamientos para evitar que gobierne el PSOE. Esta será la primera pista. Pero si el PSOE aguarda, espera, confía en que se produzcan esos pactos antes en las comunidades autónomas, creo que pincha en hueso. ¿Por qué? Porque el calendario permite que el Partido Popular dilate esas conversaciones hasta después de que se hayan celebrado las elecciones generales el 23 de julio. Los parlamentos autonómicos se tienen que constituir entre el 13 de junio y el 27 de junio. Dependiendo de cada comunidad, la fecha oscila, esa es la horquilla. Y automáticamente, a partir de ahí, empiezan las negociaciones para constituir el Parlamento Autonómico. Y esto viene a durar como 15 días. Y a partir de ahí se produce la primera votación y si no hay un acuerdo en la primera votación hay hasta 2 meses de plazo para llegar a un acuerdo. Eso quiere decir que hasta finales de agosto, principios de septiembre, tienen de plazo Partido Popular y Vox para llegar a un acuerdo. Es decir, con posterioridad a que se hayan celebrado las elecciones generales. Si Sánchez lo que quiere es decir, miren ustedes en cuántos sitios gobiernan juntos, pues a lo mejor se queda compuesto y sin novia porque todavía no se ha producido el pacto que él quiere exhibir ante la opinión pública. De hecho, lo que hoy han dicho los dirigentes del Partido Popular sugiere que no tienen ninguna prisa por acelerar esos pactos. Ellos lo que quieren, lo ha dicho Borja Semper esta mañana también en Televisión Española, es gobernar solos. Bueno, nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo. Nosotros creemos que es bueno conformar gobiernos, y esta es nuestra voluntad y nuestra vocación, conformar gobiernos sin otras formaciones políticas. Y para esto existen variables, existen posibilidades para que esto sea así. Y Moreno Bonilla, que es el presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho que el diálogo con Vox, si se tiene que producir, se producirá, pero sin ningún tipo de prisa ni de agobio. No hay ningún tipo de prisa en el diálogo con el resto de fuerzas políticas, incluida Vox. Hay un margen de tiempo más que suficiente y, por tanto, yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas. Conclusión a la que yo llego. El Partido Popular, si puede dilatar las conversaciones con Vox hasta después de las generales, lo hará. De tal manera que le ahorrará o le evitará o le dejará sin argumentos, o por lo menos sin parte de sus argumentos, al presidente del gobierno y al Partido Socialista durante la campaña electoral. Bien, es verdad que con eso no le basta al Partido Socialista, tiene que conseguir muchas más cosas. Por ejemplo, tiene que conseguir que todo lo que hay a la izquierda del PSOE se ponga de acuerdo. Es decir, que haya unidad en Yolanda Díaz, Unidas Podemos, Más Madrid y las 15 formaciones políticas que se mueven a la izquierda del Partido Socialista. Pilar Alegría, también en Televisión Española, ha urgido a la izquierda a que alcancen cuanto antes ese acuerdo. Si queremos evitar que en España llegue también esa ola ultraconservadora, es importante que también esos partidos a la izquierda ejerzan también ese ejercicio de responsabilidad y unidad que creo que también sería muy importante de cara a estas elecciones de julio. ¿Y hay movimientos en ese sentido? Sí, señor, a ver los haylos. Ya de momento Yolanda Díaz ha inscrito Sumar en el registro de partidos políticos para que a partir de ahí se pueda articular la unidad de muchos otros partidos en forma de coalición, incluyendo naturalmente a Podemos. Leticia Barquín. El proyecto de Yolanda Díaz ya tiene forma de partido y se llama Movimiento Sumar. Su intención es concurrir a las elecciones generales agrupando a todas las formaciones políticas y figuras independientes a la izquierda del PSOE, y es que uno de sus objetivos, subrayan, es que Sumar sea la casa grande de la democracia. Tras la presentación oficial de la candidatura de Yolanda Díaz en Magariños, los ataques por parte de los morados no han cesado hasta ahora. A tan solo 9 días de registrar la coalición para las elecciones generales, parece que hay acercamiento entre las fuerzas progresistas. Es cierto que partidos como Izquierda Unida, Alianza Verde o Más País ya han manifestado una actitud inequívoca para confluir. No es tan claro el apoyo de los de Yone Belarra, que aunque se puede apreciar un cambio de tono desde el domingo, por el momento los morados se acogen al silencio, y es que la premura les deja sin tiempo para egos y piques. Las discrepancias entre Podemos y Sumar básicamente se resumen en cuál es el reparto de poder entre las distintas fuerzas y la ausencia de un compromiso por parte de Yolanda Díaz a celebrar unas primarias
puertas abiertas. Sin embargo, este anhelo de los morados se tendrá que paralizar para iniciar así las negociaciones de cara a una posible unidad electoral. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque aquí los plazos urgen, las coaliciones tienen que estar hechas, como saben, antes del día 9 de junio, por lo tanto tienen 9 días para ver si llegan o no llegan a ese acuerdo que está urgiendo el Partido Socialista. Y luego también se tiene que producir un movimiento que sirva para reconstruir en la medida de lo posible Frankenstein, que es la mayoría que ha sostenido a Pedro Sánchez durante el tiempo que ha durado esta legislatura. Y esto afecta también al independentismo catalán. Y aquí hay novedades, y novedades interesantes. ¿Por qué? A Esquerra no le ha ido bien. Y Esquerra da por descontado que existen muchas posibilidades de que el próximo gobierno sea del Partido Popular con el apoyo de Vox. Y eso naturalmente cercena las posibilidades de seguir consiguiendo cosas que han ido consiguiendo con el señor Sánchez en la presidencia del gobierno. Y por lo tanto lanza una idea. ¿Y si fuéramos todos los independentistas juntos a estas elecciones? Esmeralda Ruiz. El independentismo ya se prepara para un cambio de gobierno en la Moncloa. No habrá elecciones anticipadas en Cataluña. Se empezaba a especular con ello precisamente porque dice Pere Aragonés que es momento de agarrar con fuerza el poder que todavía les queda. 350.000 votos ha perdido el independentismo en estas elecciones, los más penalizados por la desmovilización. Así que a partir de este momento la estrategia de Esquerra al menos es dar por seguro que el 23 de julio ganará el Partido Popular y Vox y que formarán gobierno. A partir de aquí, prepararse para tratar de blindar sus pretensiones separatistas. La hora es grave y es el momento de defender a Cataluña, defender la escuela catalana, la lengua y la cultura catalanas, las instituciones de Cataluña, porque todo esto es lo que está en riesgo. Todos estos elementos serán los que serán objeto de ataque por parte del nuevo gobierno del Estado español. Y ante esta amenaza es el momento de ponernos de acuerdo. De esta forma, Aragonés pide hoy un frente común que se ha interpretado como una candidatura conjunta que es idea de Junts, pero rechazada esta misma mañana por la portavoz de Esquerra y ayer por Junqueras. A la proposta de la fórmula electoral, la proposta de llista conjunta sí o llista conjunta no, és d'alguna manera començar la casa per la teulada. Sería comenzar la casa, decía Marta Vilalta por el tejado esta mañana en TV3, horas antes del discurso de Aragonés, que no solo llama a unirse, por cierto, a los partidos independentistas, también a los comunes de Ada Colau. Sobre la fórmula, que es ahora la gran incógnita, únicamente ha dicho esto. Les fórmules, els mecanismes, evidentment, s'hauran de concretar. Que se tendrán que concretar conjuntamente. Yo no voy a proponer nada, decía Aragonés, por respeto a los partidos políticos que se sienten interpelados por esta necesidad. Doncs per aquesta necessitat. Y ya se ha producido la primera llamada. La presidenta de Junts, Laura Borràs, le ha pedido una reunión para tratar de perfilar esta idea también a nivel municipal. La propuesta abarca descartar cualquier escenario de pacto que no pase por unir a las fuerzas independentistas. Trias y Maragall ayer ya mantuvieron un primer encuentro para desbloquear un gobierno en Barcelona. Azuzar, de modo, el miedo al fin de las concesiones al separatismo será el eje de la campaña, al menos para Esquerra, tratar de conservar su posición en el Congreso, su única prioridad y a la vez obstáculo para llegar a consensos con Junts. Bueno, pero Frankenstein tenía tres patas. Por una parte está todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE. Ya vemos cómo está el panorama. Por otra parte está el independentismo catalán. Y ya vemos cómo está el panorama a día de hoy. Pero la tercera pata es Bildu. Y aquí también hay novedades interesantes, porque en Bildu, saben ustedes que había llegado a una especie de preacuerdo que funcionó durante gran parte de la legislatura anterior con el Partido Socialista, que era: yo te dejo gobernar la comunidad autónoma, pero yo me quedo con la alcaldía de Pamplona. Será el acuerdo o el preacuerdo o los términos en los que Bildu había planteado una posible colaboración política con el Partido Socialista, en concreto con María Chivite. Pero hoy se ha producido una novedad que no deja de ser muy interesante, y es que Elma Sainz, que es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Pamplona, estoy hablando de la alcaldía, no estoy hablando de la comunidad autónoma, ha dicho que ella quiere llegar a un acuerdo con otras formaciones políticas que no sean Bildu y que no sea UPN para liderar ella una candidatura a la alcaldía de Pamplona, cosa que sin el apoyo de Bildu es absolutamente impensable, porque aritméticamente no salen las cuentas por ninguna parte. Pero lo interesante es ver cómo ella explícitamente dice que con Bildu no va ni a la vuelta de la esquina. Quiero liderar el Ayuntamiento de Pamplona y me dispongo hoy mismo a llamar. Señoras y señores, bienvenidos al no podcast de Cabify. Con todos ustedes, Isabel.
Hola a todos, gracias por la invitación al No Podcast. Os voy a contar por qué uso Cabify para empresas. Primero, porque desgravo el IVA de mis viajes. Segundo, porque llego puntual a mis citas. Y por último, porque me olvido de las facturas en papel. Gracias Isabel y a todos los autónomos que nos escuchan. Cabify para empresas los está esperando. A Koldo Martínez, de Geroa Bai, y a Chema Mauleón, candidato también de Contigo Zurekin Nafarroa, para trabajar, para construir un gobierno de diálogo. Estos últimos años, tanto Bildu como UPN nos han demostrado que los extremos son incapaces de hacer ciudad, de construir y de avanzar. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Sirón de Euskal Herria Bildu. O sea que si no hacen alcalde a Bildu, lo normal es que Bildu no apoye al Partido Socialista para que sea el presidente de la Comunidad Foral. Digo en principio, esto puede cambiar mucho en los próximos días, pero a mí me parece que aquí tenemos una novedad interesante. Desde luego, hoy lo que ha dejado muy claro el señor Núñez Feijóo, el que va a ser candidato a estas elecciones generales en representación del Partido Popular, es que ya hablemos del independentismo catalán o ya hablemos de Bildu, es decir, del independentismo vasco, el partido que él preside y el gobierno que él aspira a presidir en ningún caso, ha dicho, permitirá que continúe la barra libre que ambos partidos tenían con Sánchez en la presidencia del gobierno. Configuraré un gobierno sólido que sepa decir no a quienes de momento se les responde con un sí a todo lo que piden. Pero eso será a partir del 23 de julio. El reto de frenarles, no obstante, lo asumo y lo asumimos desde ya. Son palabras que ha pronunciado, que ha protagonizado el señor Feijóo ante la Junta Directiva de su partido esta mañana. Y allí ha dejado claro una idea que ya había esgrimido durante muchos mítines en la campaña electoral de las municipales y las autonómicas. Aquí de lo que se trata es de derogar el sanchismo. Hay que elegir, dice él, entre Sánchez o España. El sanchismo terminará en 54 días. Sánchez... Termino ya. Digo que Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones. Pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España. Y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España. Bueno, hablando de candidatos... lo que queda también despejada es la duda de quién va a ser el candidato del Partido Socialista. Lo digo porque ayer alguien había sugerido la idea de que igual Sánchez, ante la inminencia de una posible derrota, diera un paso atrás y no fuera el candidato del Partido Socialista. Yo creo que eso está ya descontado. Sánchez va a ser el candidato del Partido Socialista. Esta mañana se lo preguntaban en Onda Cero a Emiliano García Paje. Y Paje, aunque no con mucho entusiasmo, me parece a mí, a tenor del tono con el que se ha empleado en la respuesta a Carlos Alsina, daba por hecho, naturalmente, que el señor Sánchez será el candidato del PSOE. No va a haber debate, pero porque nadie lo va a provocar además, no tiene sentido ninguno. Es el presidente del gobierno en ejercicio, quiere ir y acomoda con esa intención, obviamente, ¿no? Sí, yo no creo que se pueda discutir y es más, seguramente es bastante razonable que la gente emita su veredicto precisamente sobre su gestión, que es lo que él hizo ayer. Así que va a ser el señor Sánchez. ¿Y qué va a hacer el señor Sánchez para tratar de revertir lo que es una corriente de la opinión pública? Pues lo que ha venido haciendo hasta ahora. Tratar de utilizar todos los argumentos posibles para que la gente se dé cuenta de lo bien que va la gestión. Hoy, una vez más, Nadia Calviño, aunque no en una comparecencia pública, porque ya es ministra en funciones, ha utilizado un vídeo, una grabación, ha querido venderle ante todos los ciudadanos lo bien que se está comportando la inflación, cuyo dato actualizado hemos conocido hoy. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea. ¿Lo cuenta todo la señora Calviño? No lo cuenta todo. Todo tiene su contexto. Leticia Vaquero.
Buenas tardes. El dato adelantado ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística apunta que los precios al consumo registrados en mayo han seguido subiendo. Un 3,2% pagamos hoy más que el año pasado. Sin embargo, la diferencia es inferior a la del mes pasado, del 4,1% del IPC. Pero los precios de la cesta de la compra se han encarecido un 3,53% respecto a enero, por lo que no están bajando, como informa de ello la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. El aceite de oliva experimenta una subida de más del 15%, seguido de las patatas con casi un 8% y del arroz redondo con un 7,7%. Si excluimos el precio de los alimentos y de la energía, vemos que la inflación subyacente, la menos volátil, sigue realmente alta, en el 6,1%. Eso quiere decir que los ciudadanos seguimos sintiendo en nuestros bolsillos que la situación, aunque mejore, versión Nadia Calviño, no es lo suficientemente buena como para que demos un espaldarazo a lo que el gobierno ha podido hacer durante los últimos meses en materia económica. Y luego hay un par de cuestiones más antes de acabar con esta crónica preelectoral que me parecen interesantes. Antes lo decía de tapadillo el señor Feijóo en el discurso que se ha marcado ante la Junta Directiva de su partido, diciendo que lo que quiere Sánchez es que los ciudadanos españoles elijamos entre vacaciones o Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque el 23 de julio mucha gente estará de vacaciones y eso hace prever que el voto por correo se va a disparar. De hecho, hoy una noticia que ustedes tienen que conocer es que la página web de la solicitud del voto por correo estaba colapsada. De tal manera que muchas personas han querido pedirlo ya y no han podido porque el sistema se ha venido abajo y no aceptaba tantas peticiones. Y luego los que han querido ir a pedirlo presencialmente han tenido que protagonizar colas larguísimas. Primer día que se podía pedir el voto por correo y las colas ya daban la vuelta a la manzana. Esto nos permite pensar el aluvión de peticiones de voto por correo que se va a producir en nuestro país. Y hay algunas comunidades autónomas donde además esperan con especial emoción, digámoslo así, el comportamiento, la conducta de los electores en el mes de agosto, sobre todo en Andalucía. Porque esto de que haya elecciones en verano, en julio, es algo, lo decía Moreno Bonilla, absolutamente inédito. Inédito porque nunca se ha producido unas elecciones generales en verano. De hecho, en Andalucía, por ejemplo, están prohibidas las elecciones autonómicas en los meses de julio y agosto precisamente por las altas temperaturas. Por tanto, completamente inédito. Bueno, veremos lo que pasará y estaremos muy atentos a lo que digan las encuestas a partir de ahora. Bueno, no a todas las encuestas, la verdad, estaremos muy atentos a lo que digan las encuestas serias. Lo que diga GAT3, por ejemplo, que se marcó un triunfo y un éxito profesional muy importante en la noche electoral. No estaremos nada, por lo menos yo, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, por supuesto, pero yo no estaré muy atento a lo que diga el CIS. El CIS es una engañifa. El CIS es una fábrica de malversación de dinero público, porque lo pagamos entre todos, nos cuesta un riñón y hace el ridículo de la manera más espantosa. Así quiero acabar. Fíjense ustedes hasta qué punto es difícil no dar ni una. La última encuesta del CIS no acertó absolutamente nada, ni por aproximación, a lo que ocurrió el pasado día 28. Carmen Arreaza. Casi 13 millones de euros de dinero público van destinados cada año al Centro de Investigaciones Sociológicas, aunque una vez más no se traducen en pronósticos acertados. Y es que la divergencia entre las previsiones electorales de la última encuesta Flash de José Félix Tezanos y la realidad de las urnas vuelve a cuestionar la actuación del presidente del CIS. El sondeo de Tezanos del lunes 22 de mayo daba al PSOE como ganador de las municipales con un 30% de los votos y superando en 2 puntos al PP. Sin embargo, el domingo la realidad fue muy distinta, ya que los populares se impusieron como primera fuerza y fueron ellos los que le sacaron 4 puntos a los socialistas. Fallo en el cómputo total, pero también en las comunidades. Mientras Tezanos auguraba que los varones socialistas iban a poder mantener sus feudos, las urnas dieron un resultado muy distinto. En Aragón, donde la suma de PP y Vox supera incluso la mayoría absoluta, Tezanos pronosticaba una reelección de Javier Lambán gracias al apoyo de sus socios. La realidad es que el acuerdo del socialista se ha quedado 7 diputados por debajo de los que decía el CIS y la derecha se hará con el gobierno. En la Comunidad Valenciana, más de lo mismo. Según el sondeo de Tezanos, los populares lo tenían imposible para gobernar con Vox porque en el mejor de los casos alcanzaban los 46 escaños, 4 por debajo de la mayoría absoluta. Lo cierto es que al final suman 53, lo que impide que el socialista Ximo Puig continúe gobernando con la suma de Compromís y Podemos, a quien, por cierto, Tezanos daba hasta 5 diputados
Diputados cuando ni siquiera ha entrado en las Cortes Valencianas. De igual modo, en Baleares, el Centro de Investigaciones Sociológicas preveía que Francina Armengol siguiera gobernando con acuerdos, mientras que el PP quedaba relegado a 5 puntos de distancia de la socialista. Las urnas, en cambio, han convertido a los populares en el partido más votado y con 10 puntos más de lo pronosticado por el CIS. Y en los ayuntamientos, pues Tezanos tampoco acierta. Ni en Sevilla, donde daba como ganador y con opciones de gobierno al PSOE, cuando quien ha vencido ha sido el PP, ni en Valencia, donde pronosticaba victoria holgada de Compromís y de nuevo han ganado los populares. Tampoco en Barcelona, Tezanos previó que ganaba Ada Colau y Trías quedaba tercero, cuando en realidad ha sido al contrario. Bravo, Tezanos, eres el mejor. Bueno, vamos a completar, amigos, ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Felipe VI ha hecho hoy un llamamiento a la colaboración para aprovechar las oportunidades en su discurso en la reunión anual del Círculo de Economía, que se celebra desde ayer en Barcelona y concluye mañana. El gobierno catalán ha vuelto a plantar al monarca un año más a su llegada a este encuentro. En la recepción han participado representantes como la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. También estaba prevista la participación del presidente Pedro Sánchez, que canceló su asistencia tras el anuncio del adelanto de las generales. Y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha otorgado 2 meses adicionales al clan encabezado por el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para que decida qué documentos personales quiere excluir de la causa donde se investiga el origen de su patrimonio familiar, el conocido caso Pujol. Este último episodio llega después de que el clan alegase problemas técnicos para el acceso a algunos archivos, lo que llevó a que el juez pidiese al Ministerio de Justicia que comprobasen si los mismos existían. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera a un prófugo que supuestamente lideraba una organización criminal internacional dedicada a la introducción de hachís mediante el uso de helicópteros. El detenido tenía 5 reclamaciones de diferentes juzgados nacionales. José Luis Pascual. La Policía Nacional ha informado en un comunicado que la investigación condujo a la localización de este individuo y comenzó en 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el fugitivo controlaba una estructura criminal que operaba en varios países. Debido a esta dimensión internacional de la investigación, fue solicitada la emisión de una orden europea de detención y entrega. Tras diferentes comprobaciones en colaboración con autoridades portuguesas de la red europea de equipos de búsqueda activa de fugitivos, se averiguó que el prófugo cambiaba de ubicación entre Portugal, Cádiz y varias localidades del entorno rural en Huelva y que además estaría utilizando varias identidades y hasta documentación falsa. Tras las tareas de investigación de los agentes, se pudo ir centrando la localización del fugitivo en el entorno de Jerez de la Frontera, logrando concretar el domicilio en el que parecía estar residiendo de forma temporal y estableciendo un dispositivo para poder llevar a cabo su detención. Los hechos por los que estaba buscado este fugitivo se remontan al año 2014, cuando se confirmó la existencia de una estructura criminal radicada en la provincia de Cádiz que se dedicaba a la introducción de hachís en Europa mediante el uso de helicópteros. Agentes de aduanas han intervenido en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid 478 kilos de cocaína que se encontraban en el interior de la bodega de un vuelo procedente de Bolivia. Se trata de una de las mayores intervenciones de droga registrada en Barajas en los últimos años. Jesús Sánchez. Agentes de aduanas han intervenido en el aeropuerto madrileño 478 kilos de cocaína que se encontraban en el interior de la bodega de un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se trata de una de las mayores intervenciones de droga registrada en Barajas en estos últimos años. La sustancia, empaquetada en 12 bultos y transportada en un contenedor de bodega, fue descubierta el pasado mes de febrero. En el punto de descarga de la mercancía, los agentes observaron la presencia de estos 12 bultos que no habían sido declarados en el momento del embarque en el origen del vuelo. En 2022 fueron incautados un total de 1.200 kilos de cocaína en el aeropuerto, mientras que en el año actual las intervenciones de los 4 primeros meses igualan los registros del pasado año. La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Manacor, Mallorca, tras intentar matar presuntamente a sus hijos de 4 y 14 años. Esta les administró a los menores medicamentos y posteriormente intentó suicidarse. Actualmente los 3 están ingresados en el Hospital de Son Espases de Palma y la mujer permanece arrestada. Está acusada de 2 delitos de asesinato en grado de tentativa hacia sus 2 hijos.
Y en Ucrania, el jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner ha arremetido hoy contra el Ministerio de Defensa de Rusia, al que ha acusado de haber permitido el ataque matutino con drones contra Moscú, en el que han resultado heridas 4 personas. El jefe de Wagner ha llamado al gobierno ruso a modernizar sus sistemas para evitar ataques como estos y ha lamentado el atraso ruso en el desarrollo de drones en el país. Y terminamos contándoles que al menos 50 personas han resultado heridas con lesiones leves durante una protesta de serbios en el norte de Kosovo, que ha sido dispersada con gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento por fuerza de la OTAN. Los serbios, minoría en Kosovo, pero el grupo mayoritario en el norte del país, protestaban ante el ayuntamiento de la localidad de Bekan para exigir la retirada del nuevo alcalde de la mayoría albanesa, Verónica Jorro. Buenas tardes. Unos 25 miembros de la Fuerza Internacional encabezada por la OTAN en Kosovo han resultado heridos en enfrentamientos con manifestantes serbios que reclaman la dimisión de los alcaldes albaneses. En los últimos días la situación en el norte de Kosovo ha sido muy tensa, ya que muchos miembros de la comunidad serbia, mayoritaria en 4 ciudades de la región, no reconocen la autoridad de Pristina y son leales a Belgrado. Los serbios boicotearon las municipales de abril en esas localidades, lo que llevó a la elección de alcaldes albaneses con una participación inferior al 3,5%. Estos ediles fueron instaurados la semana pasada haciendo caso omiso de los llamamientos a la pacificación lanzados por la Unión Europea y los Estados Unidos. Los manifestantes serbios, que se unieron entre otras cosas frente al ayuntamiento de Bekan, reclaman la retirada de los ediles albaneses y también de las fuerzas de policía de Kosovo a las que se enfrentan. En casa de Herrero, Es Radio.